Con su programa Todo Incluido comparece la presidenta del partido Opción Democrática, doña Minerva Josefina Minú Tavares Mirabal. Bienvenida a Puerto Plata, ¿cómo se siente? Gracias de nuevo. Muy bien, aquí, muy bien recibida, muy contenta y siempre es un gusto venir a Puerto Plata. Sí, el motivo de su visita a esta provincia. Bueno, varios, o sea, hay un motivo político, estoy trabajando, tenemos algunas reuniones, sosteniendo algunas reuniones de carácter político, organizativo, del Partido de Opción Democrática, y también he estado dando algunas charlas en algunos lugares a donde me han invitado. Vengo directamente desde Cabarete. Cabarete. ¿Qué hacía en Cabarete? En Cabarete estábamos conversando con la comunidad en una charla organizada por diferentes sectores, una asociación de empresarios, padres y amigos de algunas escuelas, una asociación de jóvenes, y nos reunimos, sostuvimos varias reuniones y luego tuvimos una charla sobre el tema de la violencia a la mujer y el Estado. Sí, que últimamente hay mucha violencia, sobre todo en contra de la mujer. Es lamentable y penoso lo que está ocurriendo en contra de la mujer dominicana. ¿A qué usted atribuye realmente tanta muerte, tanto feminicidio en la República Dominicana? Bueno, hay muchas razones. Yo creo que en primer lugar hay un tema de una cultura machista, que es la que está en la base, en el origen de toda esa violencia, ¿no? Ese sentido de propiedad del hombre con respecto a las mujeres, de sentirlas que son secundarias y de sentir que ese poder que han tenido tradicionalmente sobre ellas está siendo de alguna manera puesto, se está perdiendo. En primer lugar. En segundo lugar, vivir en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad muy violenta por un lado, y segundo, que tiene un Estado que no tiene afecto por sus ciudadanas, porque a pesar de todos los años durante los cuales se ha venido tratando de crear conciencia sobre este tema, que no es nuevo, existía siempre, pero ahora finalmente se está haciendo visible, la gente se conoce, se han aprobado leyes en esa dirección, esa violencia no cesa, es una violencia que sigue manifestándose de manera muy grave para nuestra sociedad. Estamos hablando de que en los últimos, del 2005 para acá, cerca de 1.200 muertes. Entonces, si las autoridades... Cada año, perdón, 85, prácticamente. Bueno, a pesar de que las cifras son muy distintas. 170, se habla, pero las autoridades hablan bueno, de 85. Porque hay muchos subregistros. Hace un tiempito, por ejemplo, había una señora a la que el ex marido la apuñaleó, le dio la puñalada en los pulmones, estuvo 1 mes y medio en la clínica y después no aparecen esas cifras. ¿Por qué? Porque murió de los pulmones, murió de neumonía. Sí, pero fue a consecuencia de eso. Exactamente. Entonces hay muchos casos de ese tipo, pero es evidente que no se está haciendo todo lo que se necesita hacer para un problema de las dimensiones que tiene el tema de la violencia hacia las mujeres. El más terrible de los ejemplos tiene que ver con lo que pasó este fin de semana. O sea, a pesar de que este fin de semana, a pesar de que coincidía con la fecha, que es una fecha dominicana, porque el 25 de noviembre, el Día Mundial por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres se ha designado el 25 de noviembre precisamente en homenaje a mi madre Minerva y a mis tías Patria y María Teresa, y sin embargo hubo 3 muertes terribles, 3 asesinatos, uno detrás del otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que al igual que la corrupción, y ese es el más grave de los problemas que tiene, es la impunidad que protege
esos crímenes, esos delitos de violencia. Sí, pero antes de hablar de seguir con el tema de la corrupción, para continuar con el tema, licenciada, realmente las autoridades han informado que están haciendo esfuerzos para tratar de frenar esta situación. Últimamente el Procurador inclusive General de la República formó un nuevo departamento que va a luchar a favor de proteger a la mujer. Sí, y todo eso. Bueno, se han aprobado leyes, se ha avanzado en la tipificación, se ha avanzado en la creación de fiscalías especializadas, de departamentos especializados en la policía, pero evidentemente no es suficiente lo que se ha hecho, ni es eficiente tampoco. ¿Qué hace falta entonces? Porque fíjese, si se estuviera haciendo lo que se tiene que hacer, con todo lo que se ha hablado del tema, hubieran disminuido el número de muertes. ¿Qué usted y no ha hecho, sí. y no ha ocurrido eso. Eso no ha ocurrido. Bueno, lo primero es que aquí se han anunciado muchos planes, algunos de ellos desde la propia Procuraduría, mucha marcha y nada. Y muchos lazos y muchas reuniones y las muertes siguen siendo, no bajan, ¿no? Esas cifras que parecen tan frías pero que son tan dolorosas porque son de mujeres que tienen nombre y apellido y que tienen familiares que las van a extrañar. Entonces, esas cifras que se siguen dando, eso que se está haciendo, ese tipo de planes, evidentemente se están enfocando, yo pienso que por donde no es, porque yo mencioné el tema de la impunidad que protege a este tipo de delitos también, como protege otros. Esa impunidad es la que hace que, por ejemplo, se enfoque la Procuraduría y las instituciones relacionadas con el tema en señalar las víctimas de la violencia. Y yo creo que si queremos terminar con la impunidad, si queremos disminuir, si queremos tener una política realmente efectiva, necesitaríamos enfocarnos en ver cuántos son los violadores, cuántos son los violadores de mujeres, cuántos son los acosadores, cuántos son los asesinos de mujeres, cuántos han violado las leyes, cuántos de esos están presos. Esas son las cifras. Sí. ¿Quiénes están guardando prisión? Por enfocar. ¿Cuántas muertes se evitaron? Porque el hecho de que se hiciera justicia con esos perpetradores impidió que asesinaran a las mujeres, porque uno de los problemas serios que tenemos en el país y en ese tipo de casos es precisamente que son reincidentes o que hay antecedentes de denuncias ante las fiscalías y los dejan sueltos. Entonces hay un trato. O sea, no merecen una sanción, la sanción adecuada, y por eso estos señores son incidentes. No hay justicia, eso es lo que se llama impunidad, y eso protege también, y eso es un elemento que está ahí, que está circundando el fracaso de las políticas que han tenido los gobiernos últimamente en lograr proteger la vida de las mujeres. Sí, licenciada, ¿favorece usted la eliminación? Hay una ley pendiente que hay que aprobarla, la ley integral, que es una ley, digamos, un segundo paso en de avance con respecto a la 2497, que es una ley que ha rendido frutos, pero que evidentemente se ha venido quedando atrás. Entonces esas son medidas que hay que tomar, habría que aprobarla en el Congreso, pero quizás más importante que eso es que se cumpla la ley. Claro. Sí. Licenciada, ¿favorece usted la eliminación del Ministerio de la Mujer y que así da el paso al Ministerio de la Familia en la República Dominicana? No, de ninguna manera. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso es justamente ir contra todo lo que ha sido la lucha de las mujeres por integrarse. Pero que ese ministerio no hace nada a favor de la mujer. Bueno, entonces lo que ¿qué hace el Ministerio de la Mujer a favor de usted de la mujer? Mira, lo que habría que hacer es revisar lo que hace, porque hay mucho por hacer y lo que venimos hablando es claramente un ejemplo de ello. Lo que pasa es que aquí no se cumple, lo que pasa es que se entiende ese ministerio como los demás, y ahí vamos al tipo de gobierno, de mal gobierno que nos estamos dando. Ahí está
que ese, igual que otros ministerios, están dedicados a complacer a una clientela política. Dígame usted si no es esa la idea de gobierno, la idea de mal gobierno que prima, que en estos días vimos como el canciller de la República, aliado y jefe también del Ministerio de la Mujer, y presidente del PRD, entonces decide, para precisamente molesto porque no se satisfizo una demanda, una petición suya de violación de la función pública por parte de un funcionario, entonces dice que lo va a quitar. Sí, pero el presidente Danilo Medina no, a pesar de que Miguel decía que lo iba a quitar, cuando el presidente Danilo Medina, mucha gente entendió, pero ven acá, ¿cuántos presidentes que tiene la República Dominicana? Porque Miguel Vargas Maldonado está actuando como si fuera presidente. Que este compañerito no me favoreció, a los compañeritos que yo quiero ponerlo, entonces lo voy a destituir del cargo para dárselo a otra gente. ¿Y así hizo? No, porque sí, ahí César Almeida, a pesar de que se anunció una señora, César Almeida todavía sigue. Bueno, parece que se echaron para atrás, pero anunciaron la sustitución. Sí. De modo que este gobierno funciona mucho por la presión pública. Entonces, claro, la reacción primera es la de lo que son. Es decir, gente que no tiene un compromiso con la institución, sino con el clientelismo, con la clientela, con la destrucción precisamente de la institucionalidad. Hay una reacción, la gente protesta, entonces echan un poco aguantando la medida, esperando que pase. Pero usted ha bajado la guardia, usted como presidenta del partido Opción Democrática, que era parte también es parte del movimiento verde, veo que últimamente ustedes han bajado la guardia. Yo no lo veo a ustedes luchando, no lo veo ya tampoco, y se siente muy poco lo que se está haciendo en el partido. ¿Qué ha pasado? Eso es un poco, desde mi punto de vista, es un poco el discurso del gobierno con respecto al tema de Marcha Verde. Uno. Dos, nosotros hemos apoyado las movilizaciones de Marcha Verde como partido político que somos, pero Marcha Verde, nosotros no somos de Marcha Verde. Pero lo apoyan, lo apoyamos Marcha Verde, de modo que habría que preguntarle a quienes dirigen Marcha Verde, habría que preguntarle, ¿no? Porque ellos lo han anunciado al país. Están en estos momentos organizando encuentros para definir un programa contra la corrupción con el que podemos o no estar de acuerdo sobre si eso es efectivo. Y al mismo tiempo han anunciado que van a retomar las movilizaciones. Por lo tanto, yo con Marcha Verde he insistido mucho en decir que a pesar del interés del gobierno de decir que se acabó Marcha Verde, que se murió, de echarle la culpa de todo, Marcha Verde ha demostrado que está más vivita y coleando siempre. Así que sí, pero esperamos... ha bajado un poco la guardia. Bueno, en principio arrancó con mucha fuerza, todo el mundo casi lo estaba apoyando, incluyendo dirigentes del PLD lo veía en ese tipo de marcha, y de un pronto a otro bajaron la guardia, ha ido disminuyendo la presencia en cada una de las manifestaciones. Bueno, eso habría que revisarlo, porque la marcha, RD Marcha, que fue la última movilización nacional, 6 meses después de la primera, de la de enero, el 22 de enero, y luego el 16 de julio, fue quizás la manifestación más grande que haya habido en el país. Y se venía diciendo que había desaparecido Marcha Verde y que venía decayendo. Entonces yo sugeriría que esperemos un poco, sobre todo porque no es cierto que la indignación del pueblo dominicano haya decaído. No es cierto que puedan cantar una victoria que definitivamente no está asegurada, por una razón sencilla. ¿Cuál razón? Porque ya el pueblo dominicano sabe de qué se trata lo que está sucediendo. Porque ya, bueno, se trata de que no ha habido
ni siquiera una reacción mínima, ni una respuesta mínima a esa demanda nacional expresada a través de Marcha Verde, a través de movilizaciones en todo el país durante 10 meses. ¿Y cuál ha sido la respuesta de este gobierno? Cero. Ha sido el silencio absoluto. O sea, no me importa lo que el pueblo dominicano piense. O sea, ¿pero a qué usted atribuye ese silencio del presidente Danilo Medina, que casi no habla, solamente habla los 27 de febrero ante la Asamblea Nacional o cuando asumió, pero después de ahí no habla, no se dirige a la nación y guarda silencio ante temas tan importantes como este? También en esos discursos guarda silencio, porque uno puede hablar mucho y no decir nada. Y esos discursos del señor Medina, por ejemplo, los del 27 de febrero o los de otras ocasiones, son discursos donde se puede analizar cuál es la respuesta que le está dando a los problemas más candentes, a los problemas más difíciles por los que atraviesa el país. Y es cero. Es el silencio al que usted se refería. Entonces, estamos diciendo, bueno, pero esa es la característica de de quienes nos gobiernan, porque además, y yo voy a decirlo también responsablemente, estamos hablando también de un partido que tampoco dice nada sobre esos problemas. El PLD. El PLD. Que era su antiguo partido. Bueno, pero díganme cuál ha sido la posición del presidente del PLD con respecto a los temas de corrupción. ¿Cuál ha sido? Dígame qué ha dicho, qué ha expresado. Que Rubito debe estar a esta hora viendo el programa en el hotel donde se encuentra en Playa Dorada, porque está aquí Leonel Fernández en Puerto Plata. Entonces solamente en este país, tú dices, solamente en este país, usted en un país como este, nos encontramos con situaciones como la que estamos señalando, del presidente del partido más grande del partido de gobierno, que ocurren los escándalos más gigantescos, escándalos de corrupción como los de Punta Catalina o escándalos de corrupción, la lista es interminable, pero ahí podemos hablar de la OISOE, podemos hablar de la ONSA, podemos hablar de casos como la Sunlan. ¿En qué gobierno se superan más los casos de corrupción? ¿Pero qué ha dicho para terminar? Pero para terminar, el PLD y su presidente y su dirección no se han pronunciado, ni siquiera se pronunciaron ante las medidas de coerción a las que fueron sometidos 5 miembros de su comité central, que es su máximo órgano de dirección. O sea, es ahí, eso es lo que el pueblo dominicano tiene que ver. Con respecto al tema de cuál de todos esos casos es más grande, pues la verdad es que a mí me duele esa pregunta mucho, porque lo que nos estamos preguntando es cuál caso es más grande. Es como si lo que estuviéramos esperando es ver cuándo nos defraudan más, cuándo nos asaltan más, cuándo roban más. Pero aún así el pueblo como que no despierta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, licenciada, el pueblo, a pesar de todo eso, tanta corrupción, tanta impunidad en la República Dominicana, el pueblo como que no despierta, le hace falta como algo. Bueno, pero a usted parece que no le gusta nada la Marcha Verde. Sí, claro. Yo participé en la primera, que sigo aquí. Y está vestido de verde, claro. Pero a pesar de eso, o sea, díganme cuándo antes de este año había habido movilizaciones en la República Dominicana de la magnitud de las que ha organizado Marcha Verde. No había. Entonces no digamos que no está pasando nada, porque está pasando. Quisiéramos más. Lo que debería estar pasando no está pasando. Yo preferiría ahora mismo que, digamos, que Marcha Verde siguiera intentando
intensificando las protestas, las manifestaciones, que donde quiera que hay un hecho de corrupción o que se denuncia o que cada vez que no se hace justicia, ahí estuviéramos convocados para irnos a manifestar. Yo preferiría eso. Pero ellos han optado por ponerse a hacer un programa político para que los políticos lo llevemos a cabo. Esa ha sido la decisión que ha tenido en este momento Marcha Verde. Ha privilegiado ese tipo de lucha. Aquí deberíamos estar, dada la gravedad de la situación, dada la magnitud del despojo, de la estafa, del descalabro de la institucionalidad democrática, preparándonos para ir con una protesta, con una manifestación increciendo, exigiendo que se haga justicia. Porque aquí no es posible que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido y que no haya una sola persona en prisión. Nadie pone en dudas que ese escándalo, más grande que todos los escándalos de corrupción que habíamos tenido en toda nuestra historia, formaba parte de ese soborno que la propia empresa Odebrecht reconoció. Pero tan fuerte la mayoría. Mira, ayer la Suprema como justifica, los miembros de la Suprema, la decisión de dejarle en libertad a Rondón, a Ángel Rondón y a Díaz Rúa. Mira cómo justificaron estos jueces con esta decisión. Bueno, pero eso habría que protestarlo. Eso hay que manifestarse en contra de esa decisión también, exigir que esos expedientes no solamente sigan, que se profundicen, porque nadie creyó en este país, nadie absolutamente, que esos eran los únicos involucrados. Entonces hubo claramente una actitud de una justicia selectiva, como hemos dicho en ocasiones anteriores, y por eso perdió credibilidad tanto el expediente preparado por la Procuraduría General de la República y después, por supuesto, las deshilachadas decisiones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y con relación al caso de la Junta Central Electoral, que está caliente, con relación a los famosos escáneres, ¿qué usted opina sobre eso? ¿Usted cree que se hará justicia o se van a pagar los 13 millones que aún se le deben a esa empresa? Fíjese, ahí sí que estamos en el centro del problema de la democracia en la República Dominicana, de la democracia que no hemos sido capaces de construir, de la democracia que nos ha fallado y de un proyecto autoritario que preside el señor Medina, un proyecto autoritario que se ha ido instalando y que empezó, digamos, que se hizo posible hasta el día de hoy con un escándalo también tremendo que fue el del soborno del Congreso Nacional. O sea, la compra de los votos de cerca de 100 legisladores, cambiarle la voluntad a esos legisladores para modificar la Constitución y él poderse salir con la suya, con sus ambiciones personales, particulares y la de quienes y del grupo que los rodea. Estamos ahí. Estamos ante unas elecciones cuyas irregularidades, el fraude que ocurrió, el caos, la también estafa que se dio alrededor de la compra de unos aparatos que eran, cuyo uso era ilegal, cuyo uso era ilegal, porque la Junta Central Electoral, y nosotros lo dijimos desde el principio, no podía comprar esos escáneres si no se cambiaba antes la ley, porque la ley establecía una manera de contar los votos que ellos decidieron violar. Y nosotros denunciamos lo que estaba ocurriendo, denunciamos desde antes de las elecciones. Bueno. Porque aquí por más denuncias que se hacen, nunca le hacen caso. No solamente no nos hicieron caso, es que hubo sectores, como sectores eclesiásticos, por si acaso se ha olvidado, recordemos a Monseñor Núñez Collado, que dijo que la Junta estaba haciendo un trabajo ciclópeo
y que nosotros estábamos interrumpiendo ese trabajo, haciendo esas denuncias. Pero ustedes son culpables porque ustedes creían en individuos como ese. Porque lo primero cuando me proponen a mí, que dicha comisión la presidí fulano de tal, digo, no, que no sea fulano de tal, porque todo el mundo conoce a Agripino. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo. Sin embargo, ustedes permitieron que le impusieran a Agripino y todo el mundo sabe cómo el fíjese, él en ese momento no formaba parte de ninguna comisión, pero ahí en esas opiniones estaban los sectores empresariales también, el CONEP, la IRD, la ANGE, diciéndonos, dejen trabajar a la Junta Central Electoral. En realidad lo que estaban diciendo era, dejen que la Junta Central Electoral haga su fraude, dejen que la Junta Central Electoral su trabajo de fraude, haga su robo. Y lo que entiendo que pasa en este momento es algo que tampoco podemos dejar pasar por alto. ¿Y qué sucede? La Junta Central Electoral actual no puede venir a decirle al país que todo eso que nosotros habíamos denunciado, que todos esos hechos, que son hechos delictivos de violación de la ley, que usted sabe que ahora nos enteramos todo el país mediante el testimonio de la propia Junta Central Electoral, que en violación de la Constitución y de las leyes los votos los contó una empresa extranjera fuera de la Junta Central Electoral. Todo eso ha ocurrido. Pero ¿y los delegados de ustedes? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los delegados de ustedes? Los que estaban ahí. ¿Qué hacían? ¿Que no se dieron cuenta de eso? Es que, mire, hay un deporte popular aquí en la República Dominicana, que es echarle la culpa a las víctimas de lo que ocurre. O sea, fíjese como usted me pregunta, como si que se hiciera bien, que aquí haya un proceso electoral competitivo, limpio, libre, fuera responsabilidad de los partidos que participamos. Y si no ocurre, usted tenía que estar vigilante también, para evitar situaciones como esa. Pero es que estábamos. Pero de eso es que vengo hablando. Usted me está oyendo, ¿verdad? Claro. O sea, nosotros lo denunciamos antes, durante y después, y no hemos parado de denunciarlo. Nosotros tenemos aquí en este país autoridades que no son legítimas, porque no fueron escogidas por el voto popular. Y la propia son absolutamente ilegítimas en todos los niveles y de todos los partidos. Los senadores, diputados, aquí no se sabe quién ganó. Regidores, presidentes. Y eso es lo que la Junta acaba de reconocer. A pesar que Margarita dice que es la vicepresidenta del pueblo. Así. Doña Margarita. O sea, aquí, entonces no es responsabilidad de los partidos vigilar la idoneidad, la limpieza de los votos. Pero yo digo que ustedes, la oposición que tienen que hacer, no la hacen. Ustedes como la oposición que deben hacer en República Dominicana, no lo están haciendo. A eso que me refiero. ¿Y cuál es la oposición que nosotros Bueno, como se hace en otros países. ¿Cómo llegó Evo Morales al poder? ¿Cómo llegó Correa al poder? ¿Cómo llegó Hugo Chávez al poder? ¿Cómo en la mayoría de sus países de Centroamérica se ha llegado al poder? Porque usted militó mucho tiempo en el PLD. Sí. Usted sabe que tiene los juegos pesados. Usted sabe cómo es. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Usted lo conoce muy bien, mejor que todo el mundo. Y por eso me fui. Y por eso se fue. Y por eso me fui. O sea, vamos otra vez. Tenemos esa tendencia. Mire, las mujeres las matan porque se ponen vestidos y faldas cortas y no se cuidan. A la gente les roban porque no cierra la puerta de sus casas. El fraude ocurre porque los partidos chiquitos no se cuidan. Es eso es lo que estamos diciendo y no es eso. La oposición, opción democrática, en lo que respecta a mi partido y en lo que respecta a mí, yo no he dejado de decir esto que estoy diciendo, de reclamar lo que estamos reclamando. ¿Hemos encontrado apoyo en la sociedad? No, nos acusaron de que no dejábamos trabajar, claro. No dejábamos a la Junta hacer su fraude. Sí. Eso es, o sea, ese es el país en el que estamos viviendo y ese es el que tenemos que cambiar. Porque además, no perdamos de vista a la hora de hacer ese análisis lo que yo dije antes. Estamos viviendo en un país en el cual se ha ido instalando
un proyecto autoritario que se sostiene precisamente en la violación de la ley, de la Constitución, en el fraude, en el desconocimiento de las reglas del juego democráticas y que ha ido desapareciendo la democracia. Y eso nos toca a nosotros recuperarlo. Finalmente, otro año que se va y la República Dominicana no tiene una ley de partido de garantía electoral. Esperamos que en el 18 quizás, ¿verdad? Tal vez nos van a echar la culpa también a nosotros. El PLD tiene mayoría en el Congreso Nacional desde el año 2006. De modo que ahí está clarísimo que en estos no tienen interés. 11 años que van a ser 12, no han querido que esa ley se apruebe y yo puedo dar fe de eso. Y ahora tampoco quieren, ni siquiera quieren que se discuta la ley electoral. Lo único que quieren es discutir la ley de partidos políticos. No quieren discutir primaria abierta, primaria cerrada. Y esa es la discusión a la que nos quieren llegar. Y aquí hay que garantizar elecciones limpias, libres, competitivas. Nosotros decimos, por ejemplo, aquí hay una manera muy fácil de disminuir los costos de la política y los costos de la campaña a través de medidas que fortalezcan la democracia, que fortalezcan la confianza del pueblo dominicano en que el voto que emite sea el voto que luego se cuente. Pero aquí no, aquí te dicen acta mata voto. O sea, como si eso fuera una verdad. Eso lo tenemos que terminar. Hay medidas simples que estamos proponiendo que se incorporen en la ley de partidos y en la ley electoral. El escrutinio público, que se cuenten los votos delante de todo el mundo. ¿Por qué tiene que ser secreto? Ahí estamos de acuerdo. Gracias. Por ejemplo. Sí. No, ya hemos llegado al final. Llegamos al final. Sí. Muchas gracias, licenciada Minerva Josefina Tavares Mirabal, por haber comparecido al programa Todo Incluido. Ya Juan está por aquí, antiguo compañero suyo del partido, y él es celoso con su tiempo. Gracias, doña Minú. Gracias, Hugo. Y bienvenido a Puerto Plata. Vamos, director.